en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, y vamos a dar lectura al versículo 14 y 15. Vamos a dar un tiempo para que puedan buscarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice así su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gracias, mi. Hoy en día estamos viendo cómo suceden cosas que nos dejan sorprendidos. Hoy en día estamos viendo cómo la violencia, la perversión, la corrupción y la falta de principios morales continúa tomando raíz en nuestra sociedad a una intensidad tremenda. Ya no se puede ver series o programas de televisión sin que no podamos ver desnudez, desfachatez y donde más promuevan la violencia, los asesinatos, la inmoralidad, la homosexualidad, comportamientos incomprensibles. Y lo que está sucediendo es que la exposición continua a estas cosas son la causa de la insensibilidad en las personas. Como pudieran ver, si esto continúa, estas cosas le lava el cerebro a las personas y les conduce a pensar que todo esto que pasa es normal. Normal para cualquier persona, siendo que esto no es así. La respuesta a esta pregunta es muy fácil. La razón por la que estamos viendo estos actos de violencia, la corrupción, la inmoralidad, la perversión que existe en el mundo de hoy es porque Dios y los principios bíblicos han sido eliminados de la vida cotidiana de muchos. Bueno, ¿qué es lo que este mundo necesita desesperadamente? Se preguntará. Bueno, lo que este necesita es un avivamiento. Segunda Crónica 7, versículo 14 y 15 nos habla. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Como les dije al inicio, estamos viviendo en unos tiempos donde suceden cosas tan horribles que nos dejan sorprendidos. Y una de las razones por las que vemos estas cosas es porque la gran mayoría de los cristianos nos hemos quedado dormidos en los bancos y en las sillas de las iglesias. La mayoría de los cristianos estamos cómodamente sentados en las bancas, en las sillas de las iglesias, confiados en que somos salvos, y no estamos dispuestos a hacerle frente a la guerra en la que nos encontramos. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son los primeros que necesitan el avivamiento? La respuesta a esta pregunta es fácil encontrar en las primeras palabras del versículo que estamos explorando. Los primeros que necesitan un avivamiento es el pueblo de Dios. Fíjese bien que aquí dice, mi pueblo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es toda persona que se llama cristiano. Pero lo que ha sucedido a través del tiempo es que con cada día que pasa, los cristianos hacen menos para la obra de Dios. Como les dije hace un breve momento, la mayoría de los cristianos se han acomodado de tal manera
que han dejado de luchar y simplemente ven estas cosas como que tienen que suceder antes del regreso de Cristo. Mateo 24, versículos 3, 4 y 5, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Las cosas las aceptan y se mantienen de brazos cruzados, diciéndose, no hay nada que pueda hacer para evitar estas cosas, así que ¿para qué perder nuestro tiempo? La realidad es que no existe nada que alguien pueda hacer para evitar que lo que está escrito en la Biblia suceda. Nadie puede detener la palabra de Dios, pero esto no significa ni implica que nos demos por vencidos y que no hagamos nada. Como cristianos, nosotros tenemos la obligación de cumplir con la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos ha encargado. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. De no cumplir con lo que Jesucristo nos encargó, entonces no podemos decir que somos cristianos, porque no estamos cumpliendo con los mandamientos de Cristo. Juan 14, versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nadie puede tener lo que está escrito en la Biblia, pero sí tenemos que cumplir con lo que nos ha encargado. La razón por la que el mundo se encuentra en la condición que está es porque los cristianos son los primeros que necesitan avivarse. Pero antes de que podamos recibir un verdadero avivamiento y no un impulso para orar según nuestro entusiasmo, nuestro estado de ánimo, existen tres condiciones que tenemos que cumplir. Nuestra primera condición, dice, se humillare, como les dije, y todos saben los cristianos, somos el pueblo de Dios, pero lo que sucede a muchas personas es que el orgullo les impide que obren como Dios desea que obremos. La realidad es que la mayoría de los casos nosotros no nos humillamos ante Dios. ¿Qué quiere decir humillarse ante Dios? Bueno, la humillación ante Dios quiere decir que nosotros reconocemos, admitimos nuestros pecados, pero esto es algo que muchos no hacen. Muchos no se humillan ante Dios, sino que justifican sus malas acciones en su mente y su orgullo no les permite. No les permite ver lo único que está haciendo es engañándose a sí mismos. Gálatas 6, versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El humillarse ante Dios es reconocerle y hacer su voluntad en todo momento. Algo que viene con el hecho de ser cristiano es la gran comisión. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Rey Salvador, nosotros asumimos la responsabilidad de evangelizar al mundo, pero si no estamos cumpliendo con lo que se nos ha encargado, entonces no podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. La razón por la que nosotros estamos reunidos aquí en el día de hoy es porque alguien nos habló acerca de Cristo y de esta congregación. Todos nosotros estamos reunidos aquí en el día de hoy porque nos hemos humillado ante la presencia de Dios y hemos reconocido nuestras faltas, nuestros pecados. En otras palabras, el avivamiento que el mundo desesperadamente necesita ha iniciado en cada cristiano que se mantiene fiel a Dios y que cumple con lo que Él nos ha encargado. Es hora de que todo cristiano fiel comience a evangelizar a por lo menos una persona al día. Háblale a las personas del amor que sientes por Dios. Háblale a las personas acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. ¿Piensas que no tienes las fuerzas para hacer esto? ¿Piensas que no nos sabes lo suficiente para evangelizar? ¿Piensas que las personas pensarán más de ti, que se burlarán de ti? Humíllate ante Dios, descarta tu orgullo y pronto sentirás el fuego del Espíritu Santo que te fortalecerá y guiará en todo momento. Una segunda condición es llorar y buscar en mi rostro. Esto aquí es de suma importancia para todo cristiano. La razón es porque a la mayoría de las personas
se les olvida orar o permiten que el diablo les robe el tiempo de orar y buscar la presencia de Dios. Las oraciones son el arma más potente que existe en el universo. Es la comunicación directa, sin intermediarios, con nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 29:12 nos dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Pero lo que sucede a menudo es que no oramos y buscamos el rostro de Dios, no en todo momento, sino que lo hacemos de vez en cuando, o cuando tenemos la soga en el cuello, y esto es algo que no debería ser. Tenemos que orar y buscar el rostro de Dios continuamente. Tenemos que orar por nuestra familia, nuestras amistades, nuestros conocidos y seres queridos, pero quizás es más importante de todo, tenemos que orar por las almas que se pierden a diario. Tenemos que orar por todas esas personas que no han escuchado acerca de Jesucristo y el reino de Dios. Tenemos que orar pidiéndole a Dios que nos provea la oportunidad de evangelizar a estas personas perdidas que viven sin esperanza alguna. Tenemos que orar pidiéndole a Dios que guíe y dirija nuestra vida en todo momento. Pero esto es algo que no logramos hacer si primero no cumplimos con la primera condición del avivamiento. Antes de que Dios nos pueda usar y que inicie un avivamiento genuino en nosotros, tenemos que humillarnos ante Dios, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Tercera y última condición: convirtieren de sus manos caminos. Esta tercera condición quizás sea la más importante a cumplir. Un cambio completo tiene que acontecer en nuestra vida. El cambio tiene que ser tan, pero tan drástico que cuando aquellos que nos conocían nos vean inmediatamente y reconozcan que no somos los mismos, que no somos iguales. El cambio que tiene que acontecer tiene que ser que cuando aquellos que nos conocían nos vean a nosotros, sino que vean el amor, la misericordia y la paz de Cristo reflejado en todo lo que somos. Como cristianos fieles, nosotros tenemos que ser ejemplo a seguir. Como cristianos fieles, no podemos esconder quiénes somos, sino tenemos que resplandecer como luz brillante en este mundo de tinieblas. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, para que aquellos que nos rodean despierten a la realidad que Dios y la enseñanza de los principios morales encontrados en la Biblia. La sociedad y los jóvenes de esta era están completamente a la merced del diablo. ¿Qué sucede cuando cumplimos estas tres condiciones? Que cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos escuchará y sanará este mundo de perdición que a través del tiempo ha sido creado. Fíjense bien cómo nos dice el Señor en esta última parte del versículo que estamos leyendo. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios nos asegura que cuando hacemos su voluntad, Él nos perdona de todo pecado, que estará atento a nuestras oraciones y que sanará nuestra tierra. Esto es lo que más necesitamos. Necesitamos que Dios extienda su diestra y rescate a nuestra juventud del lugar desolado que se encuentra. Para concluir, la insensibilidad producida por los medios de comunicación, juegos y música, combinados con la falta de orientación paternal y la ausencia total de la moral y los principios cristianos, es lo que está dando a luz a estos demonios de la violencia, la desfachatez, inmoralidad, perversión y la corrupción. Lo que el mundo más necesita es un avivamiento, pero antes de que el avivamiento pueda llegar al mundo, primero tiene que llegar a los cristianos. Y para que el avivamiento llegue a los cristianos, primero tenemos que cumplir con las tres condiciones que lo permitan. Tenemos que descartar nuestro orgullo y humillarnos ante Dios. Tenemos que dejar de hacer excusas y pretextos y reconocer y admitir nuestros pecados. Existen muchos que piensan que porque son buenas personas no existe problema entre ellos.
Y Dios, pero si piensas así, siento informarte, hermano, que estás equivocado. Todos nosotros, sin excepciones, pecamos de una forma u otra. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde que ser buena persona es muy importante, lo es, pero que si no cumple con la voluntad de Dios, en sí no tienes nada. Todos quieren la bendición, todos pueden cantar, bendíceme, bendíceme ahora, pero seamos como Jacob, que no le importó ser cojo o un minusválido toda su vida. Él luchó por una bendición, que podemos transformar las terribles pruebas en encuentros increíbles con Dios. Tenemos que orar y buscar el rostro de Dios. Tenemos que orar y buscar el rostro de Dios continuamente. Tenemos que orar por las almas que se pierden a diario. Tenemos que orar por todos los perdidos y sin esperanza les llegue el mensaje de salvación. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que deshacernos del viejo hombre y vivir como las nuevas criaturas que Jesucristo nos hizo. ¿Quiénes son los que necesitan el avivamiento? Nosotros. Los cristianos somos los que necesitamos un avivamiento, porque el avivamiento nunca llegará al mundo si primero no lo recibimos nosotros. El avivamiento nunca llegará al mundo mientras nos mantengamos boquiabiertos como espectadores que han presentado y han presenciado una jugada espectacular en un juego de fútbol. El mundo desesperadamente necesita un avivamiento y la realidad es que todos lo necesitamos. Así que ahora solo queda una pregunta a contestar. ¿Lo buscarás tú? Busquemos su rostro, llenémonos de la presencia de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, ¿quién contra nosotros? Es nuestra enfermedad, a nuestro problema le podremos decir enfermedad, mi Dios está conmigo. Enfermedad, problema, alaba a Dios. Alaba a Dios. Y si nos humillamos ante su presencia, Él nos responderá. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo bendiga a nuestro hermano Rodrigo. Vamos a orar en esta hora, le vamos a agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hará. Y ciertamente en el tiempo que estamos viviendo, pese a estar en nuestros hogares, necesitamos un avivamiento espiritual, necesitamos un terremoto espiritual en nuestras vidas. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos, hermanos, en esta hora y comenzamos a orar en el nombre del Señor Jesús? Soberano Dios, al orar ante tu presencia, Señor, oramos, Señor, y te agradecemos por el mensaje y la palabra entregada el día de hoy, Señor. Ayúdanos. Necesitamos día tras día sentir tu presencia, Señor. Necesitamos sentir tu poder, Dios mío. Necesitamos alabarte con todas nuestras fuerzas, Señor, en este mundo corrupto, Señor Jesucristo. En este mundo, Señor, donde hay maldad, Señor Jesucristo. Ciertamente todos pecamos, Señor, pero ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu poder, Señor Jesucristo. Te agradecemos el día de hoy, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor. Bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo.